Bueno, por todas estas razones a mí me parece que es un error, es un error del discurso pedagógico actual haber proscrito, no sé si de una forma explícita, pero desde luego implícitamente es clarísimo, la proscripción de este concepto. Porque es una noción absolutamente neurálgica para entender lo más central de la educación. Si se entiende que la educación es justamente eso, ayuda al crecimiento, podríamos traducir, al enriquecimiento del ser humano en este segundo sentido que estoy comentando. Me parece que una de las dificultades principales que tiene esta noción, digamos, para abrirse camino, no solamente en el discurso pedagógico, sino en el discurso general de la cultura, pues es la idea o la asociación, yo creo que más una asociación imaginativa, icónica, que conceptual, pero ciertamente una asociación que casi automáticamente mucha gente hace entre hábito y rutina. Y me parece que eso es un error grave, y en este caso un error letal. A lo que sí se puede asociar la rutina es a las otras cosas que he dicho, a las habilidades, a las estrategias y a las competencias. Eso sí que se puede rutinizar, pero los hábitos no. Les voy a leer un texto muy breve de Alejandro Llano, donde explica, creo que de una forma muy clara, esta diferencia, ¿no? Dice: un hábito operativo no es sin más una costumbre, ni se consigue con la sola repetición de actos. Es inevitable y positivo adquirir rutinas para no gastar innecesariamente energías en realizar actividades en realizar actividades estereotipadas o mecánicas. Por ejemplo, un experto conductor de automóviles no necesita estar expresamente pendiente de los cambios de marcha o los movimientos del volante, gracias a lo cual es más fiable y puede charlar sin peligro con sus acompañantes. Pero un hábito no tiene nada de rutinario porque es creativo. No repite, añade, no sigue un camino trillado, lo inventa, no busca el procedimiento menos costoso, sino el más enriquecedor. Los hábitos son catalizadores de la innovación, fertilizan la energía vital, potencian exponencialmente capacidades cuya adquisición nunca se detiene, porque lo ya ganado faculta para ganar más. Y eso nadie lo puede hacer por mí mejor que yo si yo no lo hago. Esto es decisivo para entender los hábitos. A mí me pueden, por decirlo así, inducir, por ejemplo, una rutina. Y es muy bueno, pues que un profesor de autoescuela, cuando yo me matriculo en la autoescuela para aprender a, pues en cierto modo me troquele, digamos, en mis meninges, pues una serie de automatismos que yo necesito, ¿verdad? Pues, insisto, rutinizar, incluso en la estructura casi, podríamos decir, neurovegetativa de mi ser animal también, ¿no? Animal humano, pero no por humano menos animal. Pues que efectivamente me faciliten esto que dice aquí ya, ¿no? Pues que ya una vez que eso lo he aprendido, pues ya no tengo que estar pensando tal. Pero un hábito es algo que solamente se puede obtener si uno se hace ciertos planteamientos y si toma ciertas decisiones. El hábito siempre es resultado de una forma muy peculiar de autoconciencia y una forma muy peculiar de autodeterminación, que hay que reiterar, por supuesto. Normalmente un hábito operativo no se consigue con un solo acto, sin duda. Pero cada vez que me tengo que poner, o sea, cada vez que me pongo a secundar, digamos, operativamente esa inclinación habitual que me he dado, tengo que renovar el propósito de hacerlo.
Quizá la segunda vez que me pongo a estudiar me va a costar un poquito menos que la primera. Quizá la tercera vez que lo hago me costará un pelín menos que la segunda. Y es verdad que, digamos que los hábitos también suponen una cierta economía del esfuerzo. O sea, la inversión energética inicial que uno tiene que lograr para ponerse a estudiar 3 horas seguidas, ¿verdad? La primera vez que hace uno eso, pues es muy potente. Y sin embargo, a lo mejor ya la segunda vez, o la tercera o la cuarta, pues ya un poquito, muy poco, pero un poquito menos cuesta. Pero nunca llega, por decirlo así, a no costarte nada. Siempre tienes que no reiterar la decisión inicial, en el sentido de que esa decisión ya de suyo tiene una inercia que abarca pues, el resto de tu vida. No, no. Tienes que tomar otras decisiones, si quieren ustedes actualizar la primera, pero reactualizarla nuevamente, pues cada vez que te pones. Y a lo mejor el planteamiento inicial que te llevó, ¿verdad?, pues a tratar de consolidar ese hábito, pues ese planteamiento ya está más o menos implícito y a lo mejor no necesitas actualizarlo en la misma forma o con la misma intensidad que la primera vez, pero al menos implícitamente tiene que estar presente. Es un error pensar que esto de los hábitos es una especie como de, pues eso, de acostumbramiento, de rutinas. Pues no, es que yo cuando era pequeñito ya mis papás me llevaban a misa y ya pues yo por inercia pues he seguido yendo a misa, bueno, por decir algo, pues sencillamente porque es mi costumbre. Esto, vamos, cualquiera que lo piense en más de medio minuto se da cuenta de que eso no es así. O sea, y de luego el que no nutre, por ejemplo, ese hábito con fuego nuevo, o sea, mejor dicho, con nutrientes nuevos, pues ese fuego se acaba apagando, porque desde luego, por inercia, incluso aunque hubiese una cierta presión ambiental, que hoy en día más bien es en contra de eso, ¿no? Pues es que, vamos, o sea, uno tiene que tener una serie de cosas bastante claras y haber tomado muy claramente una decisión para continuar en esa línea, vamos, en esa o en la que sea. He puesto un ejemplo que creo que es gráfico, pero se puede poner 50.000, ¿no? Es un error pensar que esto de los hábitos son como una especie de rutinas o de tubos, pues que ya uno se mete en el tubo desde pequeñito, más bien le meten a uno y ya lo único que tiene que hacer es dejarse llevar por esa inercia ya inicial. Eso se puede decir de las otras cosas que he mencionado, de las habilidades, de las estrategias y de las competencias, pero de los hábitos no. No hay forma de lograr un hábito que no sea quererlo y, por supuesto, plantearse las razones para quererlo y quererlo libremente. Esto creo que es muy importante. Bueno, ya tengo que acabar, pero sencillamente destacar esta cuestión. O sea, me parece, es algo que yo he intentado un poco en el libro este junto con otros, pero rescatar de esa especie de postración o de ostracismo que a mí me parece tremendo, una noción que ciertamente, insisto, está ya muy lejos del discurso de lo pedagógicamente correcto, si se puede decir así, y sin embargo está perfectamente presente, creo, en el subconsciente, o a veces también en el consciente, aunque no en el lenguaje, porque insisto, es una palabra un poco tabú, no talismán, sino lo contrario, ¿no? Pues de la gente que está metida en el mundo de la educación. O sea, los maestros, y por supuesto los papás, que también tienen una tarea educativa decisiva, saben perfectamente lo que significa esto, de los hábitos.
Me parece que es una cosa un poco lamentable, ¿verdad?, que haya esa especie de, en este caso sí, realmente dicotomía entre lo que se dice, por ejemplo, para aparentar que se es científico o que se es innovador cuando se habla de las competencias y tal, y lo que en el fondo todo el mundo, cuando sale de la biblioteca o de leer, ¿verdad?, pues los artículos, hay de todo, y entra realmente en la tarea educativa y entra en el aula, pues sabe perfectamente lo que tiene que hacer como maestro o como padre o como madre. A mí me parece que esa dicotomía entre el lenguaje, digamos, que mantenemos entre nosotros y el lenguaje de las correcciones al que hay que adobarse, ¿verdad?, si uno quiere triunfar en la vida, por ejemplo, sacar una cátedra o cosas de esas, pues no es la mejor de las situaciones. Pero bueno, a pesar de eso, creo que es absolutamente fundamental reivindicar el valor. Bueno, puedo estar muy equivocado, pero esto es lo que modestamente les propongo. Y les pido perdón porque creo que me pasa un poquito y les agradezco muchísimo su paciencia. Y si hay cuestiones que quieran ustedes plantear, yo rogaría a mi amigo Nacho, que no sé si está, pues que esto, justo, pues que tome el micrófono y se lo pase a quien haga amago. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Gracias. Bueno, ¿se oye bien así? Sí, sí. Bueno, en primer lugar agradecerle la conferencia, que creo ha sido muy, muy amena y muy ilustrativa. Quería centrar la pregunta en la clasificación que hacía en hábitos intelectuales y morales, me parece correcta, si nos podía ofrecer alguna desagregación y en concreto relacionarlo con los valores, esto es de la educación en valores. O sea, me imagino que los hábitos morales irían enfocados a los referentes de los valores, ¿no? La belleza, el bien, la verdad, etcétera, ¿no? Gracias. Sí. No sé si hablo con el... o basta con... Ah, con esto, pues... Sí, sí. Yo te lo paso. Vale, pues lo pongo aquí, pues. No hace falta. Ah, perfecto. Pues llévaselo a quien lo pida. Bueno, yo... o sea, la verdad es que no me he metido mucho en la dinámica misma de lo que es el hábito, también porque en el libro lo desarrollo con más amplitud en la primera parte, ni tampoco en la cuestión de cómo se puede hacer, digamos, eso de educar en hábitos, que creo que, bueno, también ahí digo algo. Me he limitado a una cuestión muy modesta, que es sencillamente reivindicar el valor que tiene esa noción para entender lo más neurálgico de lo que hacemos los educadores. Es muy modesto ese propósito, pero si lo he logrado, desde luego me doy con un canto en los dientes. Ahora, la cuestión a mí me parece que usted plantea es realmente decisiva. Y yo, modestamente, sin pretender, por supuesto, decir nada definitivo sobre esto, pero yo discrepo con la, digamos, con la asociación que a lo mejor, bote pronto, alguien podría hacer entre esos dos conceptos, el de hábito y el de valor. Por supuesto que pueden converger en muchos aspectos, pero creo que son distintos, no es lo mismo. Al menos, tal como se desarrolla ese concepto de valor, pues en toda la tradición de la axiología fenomenológica, sobre todo en las ideas de Max Scheler, me parece que no, o sea, hábito es mucho más cercano, bueno, realmente casi se puede decir que es sinónimo a lo que Aristóteles llama virtud. Virtudes. Bueno, las virtudes serían hábitos
buenos, claro. También habría hábitos malos que son los vicios, ¿no? Y Aristóteles distinguía dos tipos de hábitos intelectuales, dos tipos de hábitos virtuosos. Los que él llama intelectuales o dianoéticos, en griego, y los que llama morales o éticos. O sea, formas de acomodar, de acondicionar mi pensamiento y mi acción de tal manera que se desarrollen mejor. Eso es algo completamente distinto, por ejemplo, de lo que Scheler llama valores. Aunque sea valioso, o sea, aunque tenga valor, ¿verdad? Por ejemplo, el proveerse de ciertos hábitos, los hábitos no son propiamente valores, por lo menos en el sentido en el que se emplea esa expresión en el lenguaje de la axiología, desde luego. Hay quizás de forma muy descriptiva, sin entrar en dibujos, pero de forma muy descriptiva la diferencia se podría establecer diciendo que, mire usted, las virtudes son practicables, los hábitos se pueden obtener, mientras que los valores son absolutamente impracticables, son, podríamos decir, admirables, pero inimitables. Están absolutamente en otro mundo. Scheler decía, los valores no son, sino que valen. Lo cual no es ninguna tontería, pero me parece que es falso. Porque lo primero que hace falta para valer es ser. Si no son nada, entonces no pueden atraer ninguna, ni siquiera admiración. Pero bueno, tratando de interpretar benévolamente el sentido que yo creo que está detrás de esa expresión de Scheler, sin embargo, me parece que es muy clara en cuanto a poner de manifiesto que están en una esfera completamente distinta de la esfera de la praxis. Eso no quiere decir que no, digamos, que no cuenten nada o que no sirva, por ejemplo, educativamente, pues el que una persona sea capaz de admirarse, por ejemplo, ante la solidaridad, si entendemos que la solidaridad es un valor. Pero fíjese usted, tomando este ejemplo, creo que puede servir, ¿no? Una cosa es ser capaz de sentir emoción ante la representación de la solidaridad y otra cosa es ser solidario. Lo primero es un valor y lo segundo es una virtud. Es algo análogo a la diferencia que se podría establecer, creo yo, entre las actitudes, que también es un concepto que se emplea mucho en la teoría pedagógica, las actitudes y las aptitudes. Actitudes con C y aptitudes con P, mire usted. Y en cierto modo se podría establecer casi como una proporción, una regla de tres, ¿no? O sea, las actitudes positivas frente a los valores positivos. Esto es lo que está continuamente presente en el lenguaje de la pedagogía actual. Y sin embargo, se nos llena la boca de eso y a veces, quizá no siempre, pero a veces nos podemos olvidar de que tiene tanta o más importancia no solamente las actitudes positivas. Yo puedo tener una actitud teórica muy positiva frente a la solidaridad y ser incapaz de levantarme del sofá. O si me acechan el bolsillo para pedirme una limosna, ¿verdad? Pues que se me abran las carnes, ¿no? Pues mire usted, entonces, creo que eso no es el ideal de la educación. El ideal de la educación no es que la gente sea capaz de emocionarse o de tener actitudes positivas, ¿no? Sino de generar también una aptitud con P, o sea, una capacidad operativa. Y eso es lo que en el lenguaje de Aristóteles, estoy hablando de un griego precristiano, pero creo que es el que ha hablado más seriamente de esto, se llama virtud, arete en griego. Yo creo que, entre otras, se podría establecer esa diferencia.
¿Qué más cosas? Sí, sí. Ahí hay ese señor. Yo quería decirle que su conferencia ha estado llena de profundidad y que quizá, claro, leyendo el libro se pueda uno enterar mejor de dónde camina. Pero pienso que hay una frase que es un refrán que todos conocemos: el hábito no hace monje. Sí. Una cosa es el hábito y otra cosa es el monje. Yeah. Podemos en la educación Sí. tratar de que los chicos alcancen hábitos, pero ¿hábitos de qué? ¿Hábitos, perdón? ¿Hábitos de qué? Si los hábitos no hacen que ese chaval, porque es educado, tienda siempre a su propia perfección, a su perfeccionamiento, a su plenitud como persona, con todas las limitaciones que tenga, pero sabiendo que nunca va a alcanzar esa plenitud en este mundo, que ha de ser, como esencia del propio ser humano, Sí. un constante camino hacia esa plenitud humana, y que nunca lo va a conseguir, porque si lo consigue, efectivamente, Claro. estará en la virtud, estará en ese valor considerado virtud. Si no, se quedará en... Bueno, en la virtud también se puede crecer. Claro, Siempre. claro, naturalmente, claro. Pero si no, nos quedaremos siempre en eso, en la facilidad, en el hacer fácil las cosas, Ya. y no desarrollar así todo lo que se puede desarrollar. Claro. Sí, desde luego yo enfatizaría esta idea de Dilthey de que, o sea, todo lo vivo, digamos, por su propia naturaleza tiende a la plenitud, ¿no? O sea, a crecer y desarrollarse. Y sin duda la virtud, hombre, tal como aparece, por ejemplo, en Aristóteles, el concepto de virtud tiene una cierta proximidad semántica con lo que hoy podríamos llamar excelencia. Eso es lo que significa en griego la palabra arete. Pero, oye usted, de hecho, todos sabemos, y en esto sí que creo que algo de razón tiene Max Scheler, ¿no? Que una persona, por ejemplo, una persona muy solidaria, siempre puede serlo más. Una persona puede ser muy generosa, pero puede serlo más. Eso también es la condición de posibilidad de que pueda serlo menos. Todo lo que puede crecer también puede crecer, ¿no? Pero esto es lo interesante, a mí me parece, del legado griego, en general, del concepto que tienen los griegos del crecimiento, de la educación, de la paideia, e incluso de la noción que ellos tienen de la filosofía. La filosofía entendida como búsqueda de la verdad, como ansia de saber, eso es lo que significa literalmente, ¿no? Filosofía, amor a la sabiduría. Dice Aristóteles, todo ser humano por naturaleza tiende a ser sabio. Eso significa a saberlo todo de todo. Eso obviamente es una utopía, eso no está al alcance de ninguna fortuna intelectual humana, por afortunada que sea. Aspiramos a eso, pero nos quedamos en filósofos, que es como quiere decir, en aspirantes. O sea que... Pero mire usted, no es poca cosa aspirar a eso. No es poca cosa la filosofía. No es poca cosa el intentarlo en serio, o sea, el ponerse. Frente a los valores, uno lo único que puede hacer es decir, ¡ay, qué bonito! ¡Qué admirable! Mientras que frente a los hábitos, uno puede hacer algo, quizá nunca llegar a la plenitud, pero sí que uno puede ponerse.
puede dar un paso y después otro, actualizando la intención, que siempre hay que actualizar, en el sentido de que no es una mera rutina, ¿eh? Pero eso puede... Lo más interesante de esto es que los hábitos, tanto intelectuales como morales, ¿eh? Porque Aristóteles, creo que con toda razón, habla de esas dos formas de hábito, ¿no? Es que ponen de relieve algo que es muy real en el ser humano, y es que cualquier logro nunca es definitivo. O sea, cualquier progreso humano realmente es un progreso en la medida en que te abre perspectivas de logros ulteriores. Nunca vas a agotar todas tus posibilidades de saber, ni de crecer como persona. Puedes acabar, digamos, la enseñanza arreglada, puedes ya terminar el sistema educativo, ya, pero siempre, como decía Eduardo Nicol, ¿verdad? El hombre no nace entero ni termina nunca de enterarse. Siempre es un ser inacabado, siempre es mucho más lo que nos queda por hacer que lo que ya hemos hecho. Y eso es algo que incluso puede dar mucha luz también para enfocar de una forma muy interesante y antropológicamente muy fecunda, pues por ejemplo, las últimas etapas de la vida. Aunque uno a lo mejor, por razones cronológicas, llegue un momento en que pueda pensar que quizá lo más probable es que le queda menos tiempo de vida que el que ya ha vivido, desde otro punto de vista, es mucho más la tarea que le queda por delante que la que ya ha hecho. Y eso siempre es verdad para un ser humano. No hay un techo para ese crecimiento. Y yo creo que eso, ciertamente, la palabra arete a lo mejor puede despistar un poco de este sentido porque, claro, evoca ciertamente la idea de la excelencia. La virtud es la excelencia. Pero la virtud entendida como hábito operativo tiene también este otro matiz que creo que es muy interesante y muy realista. Yo diría eso. Sí, es eso, en definitiva, es que nuestra naturaleza humana, con todo lo que haya de negativo en ella y todo lo limitado, está en esencia en condiciones de aspirar siempre a esa perfección total. Claro. Y creo que, claro, eso es una tarea que es mucho más difícil de lo que parece. Desde luego. Es de aquí que la educación sea la madre de todas las ciencias. Pero para eso hay que entender que lo nuestro es difícil. Es mucho más difícil, ¿verdad?, que proveer a la gente de estrategias. Eso es lo que hacen los domadores de leones con los leones, o los domadores que es una tarea nobilísima. De ninguna manera voy a decir